Hey, muy buenas gente, el día de hoy vamos a hablar de justamente la razón por la cual entraron a este video, es decir, Git. Pero primero quiero que nos centremos un poco en entender por qué vale la pena aprender esta herramienta. Si son nuevos, sobre todo esto les va a servir mucho, si no, pueden irse a la parte práctica y skipear por los marcadores que están en la barra de reproducciones. En fin, eh, quería empezar con una pequeña pregunta y es, ¿qué programa creen que si desapareciera se rompería el mundo del software, ardería en llamas? A la gente a la que le he preguntado esto, algunos me han dicho que podría ser Windows, que a fecha de este video ocurrió la catástrofe de CrowdStrike, la pueden googlear, un montón de computadoras y la pantalla azul de la muerte. Otros me han dicho Visual Studio Code y también me han dicho ChatGPT, que vamos a ver, es una razón muy válida. Pero si me preguntaran a mí, yo creo que esa herramienta que de verdad es vital para poder estar en esta industria son los Version Control Systems. Lo cual es un nombre muy aburrido, he de admitirlo. Y es por eso que a mí me gusta llamarlos las máquinas del tiempo de los de IT. Ya veremos por qué, pero a efectos prácticos sí nos permiten viajar en el tiempo, entre muchas comillas. Eh, entonces, si algo he aprendido del tiempo que he estado en esta industria, es que los desarrolladores son gente muy, muy, muy desconfiable. El caso más claro es justamente lo que les decía, la catástrofe de CrowdStrike y, bueno, la típica historia de, el de IT que se botó la base de datos que tenía la empresa durante 15 años. Es muy común. Es cierto, entonces los desarrolladores son gente desconfiable. Y si no me crees, yo creo que te tengo esta pregunta y es, ¿has programado un bug en la última semana? Si desarrollas constantemente, la respuesta es sí. Y si me dicen que no, pues creería que están mintiendo, no les voy a mentir. No sé, díganmelo en los comentarios, voy a estar atento. Eh, entonces, hay un gran problema con que los desarrolladores son gente desconfiable y es que tenemos que trabajar en la mayoría de veces en equipo. ¿Y cómo es que podemos trabajar en un equipo donde todos desconfían de todos? Es ante este razón que surgen estos version control systems como una forma de proteger a los desarrolladores de nosotros mismos. Y otra razón por la cual les quisiera vender todavía más esto de las version control systems es que yo creo que realmente ellos fueron el origen de, o una de las grandes causas de por qué existe el open source. Si no han escuchado eso, más o menos tienen una idea. El open source es este concepto de que eh, el día de mañana, por ejemplo, una empresa grande o cualquier persona tiene un proyecto, por ejemplo, lanzar un cohete, esa empresa podría ser la NASA, y hace público todos sus planos, de tal manera que el siguiente cohete la gente puede participar en construirlo y dar sus propuestas, nuevas fórmulas, etc, etc. Gente como tú o como yo podríamos enviarle nuestros planos a la NASA y si ella realmente le gustan tus aportaciones, podría incluirlas en el siguiente cohete. Y hay algo increíble del open source, y es que después tú puedes presumir, porque hay algún registro en algún lado de internet, que tú ayudaste a la NASA. Eh, Eso pasaría en gran parte de los proyectos open source. Y muchos proyectos open source de hoy en día son vitales para para nuestra industria. O en general para la gente en común. O sea, no sé si conocen, si me están viendo desde un buscador de Google Chrome, está basado en Chromium, que es open source. Es decir, que ustedes podrían ayudar a desarrollar Google Chrome. Bueno, de hecho Chromium. También Visual Studio Code es un editor open source y sin ir muy lejos, me están viendo en un teléfono Android. Android también está basado en un proyecto open source. Entonces, esto fue posible gracias a este tipo de herramientas. Sin embargo, a pesar de todo lo importante que son los version control systems, eh, están muy infravalorados. Eh, es justamente la razón por la cual este tipo de memes como que son tan comunes. Y dicen algo así como, hey, esto es Git, es una herramienta de trabajo colaborativo que está basada en una hermosa teoría de grafos. Cool, ¿y cómo se usa? Y le responden, no tengo idea, solo memorízate estos comandos para sincronizar y si tienes errores, copia todo tu trabajo a alguna otra carpeta, elimínala, elimina tu proyecto y vuelve a descargarlo. Si esto no les ha pasado, vamos a intentar que después de ver este video no les llegue a pasar. Entonces, la idea es intentar no perpetuar este meme.
Así que ante ustedes, el día de hoy vamos a hablar de Git, de Noob a Pro o de básico hasta GigaChad en lo que queda del resto de este video. Entonces, va a ser un poco práctico, les voy a explicar un poco la teoría y después vamos a la práctica. Entonces, la mayor razón por la cual he encontrado que siempre la gente no sabe usar Git es porque no entiende cómo funciona. Y creo que la mejor forma de ayudar es empezar cómo es que está Git construido desde sus entrañas. Entonces, recordemos que nuestro objetivo es poder, de alguna manera, tener un historial de nuestro código a lo largo del tiempo, una especie de línea temporal. Es por eso que decía que eran unas máquinas de tiempo. Pero para poder hacer eso, primero tenemos que saber entender qué es un archivo, qué es una carpeta, para poder después controlarlas. Entonces Git tiene este concepto vamos a ver, tenemos un repositorio. Un repositorio es una carpeta que tú quieres que Git vigile. Eh, entonces supongamos que esta es una carpeta cualquiera, pero que vamos a llamar repositorio. Que contiene archivos, supongamos que es tu proyecto. Por ejemplo, archivo 1. Y también vamos a tener un folder que tiene otros archivos. Y otro archivo. Entonces hasta ahorita esto es lo que está dentro de nuestra carpeta, pero ¿cómo es que Git lo entiende? Muy sencillo. Los archivos, Git tiene un objeto que es lo que llama un blob. Y él los define como un array de bytes. Que a efectos prácticos es realmente como se puede entender un archivo. Luego también están los folders. Y es que podemos ver que los folders tienen dentro archivos. Entonces podríamos decir que un folder, lo cual Git llama tree, puede contener o bien un array de blobs. Pero sabemos que también los folders pueden contener otros folders. Entonces también podríamos decir que un tree tiene blobs o también puede tener otros trees. Como vemos acá. Entonces hasta ahorita ya podemos, Git, supongamos que ya puede entender qué es un archivo y qué es una carpeta. Sin embargo, todavía nos falta ese componente de cómo ver nuestro proyecto a lo largo del tiempo. Entonces aquí se crea un último objeto principal, que son los commits. ¿Qué es un commit? Podríamos entender un commit como una especie de fotografía que le hacemos a nuestro proyecto en un momento determinado. Y como cualquier fotografía, podríamos ponerle un autor de quien tomó la foto. Podríamos ponerle un mensaje. Podríamos ponerle un array, que serían los archivos o los blobs que modificamos. Eh, una fecha. Y también un ID, que en este caso haría por medio de un hash. Que es básicamente un texto hiper mega grande y bastante random. Que es, la mayoría de las veces se puede considerar que teóricamente es único, como un ID. Entonces, hasta ahorita tenemos tres objetos. Tenemos la forma de poder entender qué es un archivo y qué es un folder. Y podemos ahora tomarles fotos a esos archivos y encapsularlas en pequeñas fotos. Entonces, empecemos con eso. Eh, Venimos acá, abrimos una terminal. Por acá. ¿Qué tenemos acá? Ay. Y yo, en mi caso, voy a decir que vamos a crear una carpeta por acá. Y empecemos nuestro proyecto. Entonces, supongamos que el comando para poder usar Git es Git, vaya. Y creemos una carpeta donde vas a estar trabajando. Entonces, va a ser esto, mkdir y learn Git. Parece que ya la tengo, entonces vamos a eliminarla. Ahí estamos. Learn Git.
Ok, entonces ahorita tenemos nuestra carpeta que queremos convertir en un repositorio. ¿Cómo hacemos eso? Los comandos son muy sencillos. De hecho, los voy a estar dejando en la descripción de este video por si les sirven. Y el comando para decirle a Git que esto es un repositorio es git init. Mucha atención donde crean este, ¿cómo se llama? Este repositorio o este comando. Porque todo lo que en la carpeta donde se ejecute es donde Git va a empezar a traquear todos sus archivos. Y si hacen esto, por ejemplo, en la carpeta padre de su computadora, van a estar... No creo que quieran versionar todos sus archivos, o sea, de toda su computadora. En fin, entonces hasta ahorita lo que tenemos es justamente esto, una hoja en blanco. Así es como Git ahorita percibe nuestra carpeta. Entonces podemos empezar a crear archivos por acá. Podríamos hacer esto. O si utilizan otro editor de código, no hay problema. También pueden usarlo. Voy cerrando esto. Y ahorita sí es como si viera nuestra carpeta igual. Entonces, nuevamente queremos versionar nuestro código. Entonces, creemos unos cuantos archivos. Vamos a llamar a este readme. Y este de acá, archivo.txt. Y podemos ver de que Git de alguna manera está identificando de que aquí hay algo cambió en nuestra carpeta. Si están usando terminal, que es lo que yo les recomiendo, el comando para saber cómo Git percibe ese archivo es con git status. Y cabal acá nos dice, estos archivos están siendo traqueados, no los estoy vigilando, pero si quieres hacerlo, acá nos dice, puedes darle a git add. Entonces hagamos lo que nos dice git. Vamos a agregar git y todos los archivos que agreguemos con git add, como vemos acá, y ahora hacemos un git status, dice que todos los archivos se van a agregar a la siguiente carpeta. Bueno, al siguiente commit o a la siguiente fotografía. Eso lo veríamos algo así. Supongamos que Git dentro de sí tiene una cajita que vamos a llamar el staging area de forma técnica. Aquí se guardan todos los archivos que en algún punto queremos que en el siguiente commit se guarden. Entonces ahorita literalmente lo que hicimos fue agarrar nuestros archivos y los metimos a esta cajita. Y sabemos que cuando tomemos una fotografía o un commit, se van a poder guardar estos en el primer estado de nuestro código. Entonces ya tenemos archivos guardados. Empecemos a tomarles una fotografía. Muy fácil. El comando es git commit. Si lo dan así, se les va a abrir un editor de código, pero no sé si todos lo quieren hacer. Así que una forma más común eh, de editar, de hacer tus commits es con este comando, git commit, y le agregamos la flag de m de message y agregamos Batman. ¿Por qué lo llamo así? Porque este commit no tiene padres, no precede a ningún otro commit. Entonces Batman. Wow. Entonces ahorita, si hacemos un git status, vemos que ya no hay nada. O sea, ya todos los archivos fueron agregados. Y eso se miraría algo así en la parte de acá. Hemos tomado una fotografía que simboliza como una pelotita. Y a esa pelotita le pusimos un mensaje de Batman. A todo esto, Git también tiene... Sí, dejémoslo así. Entonces creemos más fotografías. Los invito a agarrar alguno de sus archivos y agregarle... Hola, primer commit. Guardan sus archivos y si ahora hacen un git status, los agregamos. Tip, pueden usar punto para agregar todos los archivos que hay en su directorio. Y hacemos un git commit otra vez. Segundo commit. Si ahora una forma de saber como cuáles son los commits que llevamos hasta ahorita, el comando sería git log. Pero a mí me gusta agregarle estas flags para que se mire más lindo. Entonces, justamente acá nos dice, se crearon dos nuevos commits. Este caso sería Batman y le sigue segundo commit. Y hay aquí dos nombres muy raros que no hemos visto hasta ahorita y el primero es head y el segundo es main. Empecemos por head.
Entonces, ahorita el estado en el que tenemos nuestro código es que tenemos dos fotografías. Donde la segunda fotografía apunta a la primera y así podríamos agregarle a este un mensaje. Entonces, recordemos que todos los programas realmente son tontos. Entonces, ¿cómo es que Git sabe qué es lo que debe agregarte en tu código? Supongamos que este es tu editor de código, tu Visual Studio o tu carpeta. Y tú quieres decirle de alguna manera a Git cuál de las dos versiones debe mostrarte en el código. Entonces, para eso crea una etiqueta importante que llama head. Head va a donde sea que tú pegues o hagas que head apunte. Git va a modificar todos los archivos para que se muestren justamente como en la foto que tú dijiste. Entonces, actualmente, si vemos Git, el Git log nos decía que head está apuntando a main, pero lo vamos a dejar por así. Podríamos decir que head está apuntando al último commit, que es lo que tenemos acá. Eh, Entonces, una forma en la que nosotros podríamos hacer ese control Z, ese viaje en el tiempo, es decirle a Head simplemente muévete a otro commit que me interesa. ¿Cómo hacemos eso? Recordemos que los commits tienen un ID. Y ese ID lo podemos ver acá, con el git log. Entonces, si queremos movernos a cómo se miraba el archivo antes, solo sería de movernos a ese commit. Entonces, el comando sería git checkout y el ID del commit al que nos queremos mover. Entonces, mucha atención, acá esto debería desaparecer porque esto no estaba en la versión anterior. Le doy Enter y justamente desapareció. Acá importante dice algo que es que estamos en el estado de Detached. Les voy a explicar después qué significa el estado de Detached. Pero por ahora, efectivamente nos hemos podido mover a un commit y viajar en el tiempo. ¿Cómo hacemos para regresarlo? En este caso podríamos hacer un git checkout y otra vez al commit que queremos. Checkout. ¡Pum! Enter. Entonces, nuevamente volvieron a aparecer nuestros cambios. Y por acá, este grafo ahora se miraría así. Este grafo o esta telaraña se miraría así. ¡Pam! Entonces, hasta ahorita ya hemos podido crear un historial. Y si tenemos ahora a varios desarrolladores acá trabajando en este proyecto. Con los comandos que les enseñé hasta ahorita, realmente el historial se miraría como una sola línea temporal donde, bueno, cada commit se le atribuye a distintas personas. Este hizo este hizo aquel. Pero eso, si bien resuelve el problema de que ahora podemos hacer control Z si alguien la arruina y la canturrea, ah, el hecho de que todos trabajen en la misma línea temporal puede hacerse un poco complicado por el hecho de que, eh, eh, le estés tocando el archivo a alguien que está trabajando en él y siempre está el típico de, por favor, ¿quién arruinó mi código? No queremos que eso pase. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Si bien ya podemos hacer viajes en el tiempo, nos gustaría que cada desarrollador pudiera trabajar en su propia caja, en su propio ambiente. Y todo lo que él arruine, pues, no afecte a los demás programadores. Entonces para eso se inventa un nuevo concepto. Y son las etiquetas. Y las etiquetas son realmente como en la vida real. O sea, son un trozo de papel que tiene un nombre. Por defecto, Git siempre crea una etiqueta que llama main o master, realmente no importa. Y esas etiquetas se las pega a algún commit. En este caso, a- se las pega, se las suele pegar al último commit que hay en el historial. Por último, esto no se lo dije, y head además de apuntar a un commit, puede apuntar a otra etiqueta, como vemos acá. Entonces de forma como transitoria, realmente estamos diciendo que head apunta a este commit. Entonces les dije etiquetas, pero ok, ¿y cómo resuelve esto el problema? Entonces, primero quiero que entiendan qué pasa cuando creamos una etiqueta y creamos commits. Supongamos que ahorita creamos un nuevo commit. Cada vez que nosotros creamos un commit, de forma automática,
Git va a mover la etiqueta de donde se encontraba al nuevo commit. Ok. Y entonces de esto podríamos explotarlo para poder hacer lo que les dije. Ambientes separados para cada uno. ¿Cómo se hacería eso? Es tan simple como crear otras etiquetas. Supongamos que esta etiqueta la vamos a llamar dev. O me gustaría más llamarla OWO. Y esa etiqueta la podemos crear apuntando a este archivo y esta a este archivo. ¿Qué pasará si nosotros le decimos a head, head, ahora estamos trabajando con la etiqueta OWO? Y empezamos a crear commits. Lo que va a pasar es que justamente todos estos commits van a ser como de alguna manera dominio de la etiqueta OWO. Si supongamos que ahorita dejamos de querer trabajar con la etiqueta WO y nos regresamos a la etiqueta main y empezamos a crear commits, Git va de alguna manera a separar los historiales. Se van a bifurcar. Y si lo vemos, realmente es casi como que si nuestra línea temporal se hubiera separado. Entonces, todo lo que pasó, todos los eventos que pasaron en esta línea no van a afectar a esta línea. Conseguimos justamente lo que les dije. Tenemos ambientes separados para cada desarrollador. Si nosotros empezamos a crear más etiquetas y más etiquetas y más etiquetas, por ejemplo, queremos otras cuatro y empezamos a trabajar con ellas, los historiales se van a seguir bifurcando y bifurcando y bifurcando y bifurcando y bifurcando. Si a esto le damos una vuelta de 90 grados, como lo voy a hacer ahorita, esto eventualmente se va a empezar a dividir y dividir y esto genera una figura que creo que todos conocemos, las de un árbol. ¿Qué tiene un árbol? Tiene ramas. Y es la razón por la cual a estas etiquetas que creamos, que sería main y OWO, se les suele llamar ramas. Pero algo importante de las ramas es nuevamente recordar siempre que las ramas son etiquetas. No son estas líneas temporales. Entonces, si algún momento llega su cuate o su compañero, su compañero de equipo y les dice, chavo, me borré la rama main. No se asusten, tranquilos, todavía no los van a despedir. Y eso significa, porque recordemos, las ramas son etiquetas. ¿Qué significa borrar una rama? No significa borrar el historial completo que ocurrió hasta ahí, sino simplemente borrar la etiqueta que apuntaba a esa rama. El borrar una rama es algo que se puede hacer undo. Pero a efectos prácticos, en el momento en el que uno borra una rama y ustedes se mueven a otro lugar, por ejemplo, acá, a efectos prácticos, ustedes ya nunca van a poder regresar a este historial, a este historial a esta línea de tiempo. ¿Por qué? Porque se recuerdan de ese hash que les dije. La única forma de poder regresar es que ustedes se sepan la dirección de algún cómic que pertenecía a esa línea temporal de la cual se salieron y de la cual ya no hay una rama. Si no se saben este tipo de cómics, seguramente nunca van a poder regresar. Y entonces a efectos prácticos es casi como que si la rama realmente toda esta parte de acá se eliminó. Pero sigue existiendo. Por eso les digo que se puede hacer un do. Entonces, nuevamente, las ramas son etiquetas. Eh, entonces, con eso listo, ya podríamos entender a qué me refería con esta parte de acá. Y es que dice que tenemos en el estado actual tenemos un commit con este ID al cual está apuntando head y main. Justamente lo estaríamos viendo como realmente en nuestro estado de commit. Yo les recomiendo un montón de que cuando estén trabajando con Git siempre intenten verlo como de forma gráfica, porque ayuda mucho después a resolver errores. Hasta ahorita lo que tenemos es esto. Tenemos una etiqueta main a la que apunta un head.
Entonces, nuevamente, recordemos que queremos trabajar con otros desarrolladores, entonces a cada uno de esos desarrolladores podemos asignarles una etiqueta. Por ejemplo, creemos una etiqueta Bob y vamos a simular que somos Bob y vamos a trabajar cada uno por su lado. Entonces, ¿cómo creamos una etiqueta? ¿Cómo creamos una de esas ramas? El comando para crear, primero, ¿cómo sabemos en qué etiqueta estamos? El comando es git branch. Ahorita nos dice que estamos en esta detach head. Eso fue un error mío. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para movernos una etiqueta? El comando es git switch y la etiqueta o la rama main. Ahora creemos una etiqueta. El comando es git switch -c y el nombre de la rama, que sería Bob. Y si leemos, dice que se creó la rama y también nos movimos hacia ella. ¿Eso cómo se miraría acá? Creamos una etiqueta. Esa etiqueta por defecto siempre va a apuntar al último commit donde nos encontramos, o al commit donde nos encontramos. E hicimos que head apuntaría hacia allá. Listo. Entonces hasta ahorita ya tenemos justamente, hicimos el setup correcto para que todos pudiéramos trabajar por separado. Si ahorita empezamos a crear commits, por ejemplo, y empezamos a agregar líneas por acá, y hacemos un git add y un git commit, otro commit, y acá agregamos más cambios. Ya seguimos haciendo commits. Ahorita lo que pasó fue que esos cambios se fueron por su propia rama temporal, la de Bob. Creamos dos commits, entonces esto se miraría algo así. En el caso de main, podríamos volvernos otra vez con git switch. Git switch main, a la etiqueta. Y todos los cambios que hicimos nuevamente desaparecieron. Entonces, supongamos que ahorita quisiera agregar más cambios acá y es hola from main. Estamos en main. Guardamos y hacemos un git add otra vez y un git commit. Hola, hello from main. Si ahora hacemos un git log, vemos que solo se miran los cambios desde Batman, segundo commit y el commit que acabamos de crear. ¿Qué es lo que se miraría algo así? Entonces, a efectos prácticos ya tenemos la herramienta perfecta. Tenemos una herramienta que hace que todos podamos trabajar por separado y que nadie molesta a nadie. Tenemos una máquina del tiempo. Pero hay un pequeño problema extra que vale la pena que no hemos abordado. Y es muy bien. Hasta este punto todos podemos trabajar en nuestros propios ambientes. Pero en algún punto claramente queremos unir nuestros cambios. O sea, queremos que todo lo que hizo Bob y lo que hice yo se termine uniendo. ¿Cómo se hace eso? Entonces hay dos formas de unir el historial o unir estas líneas temporales. Y es las que les voy a enseñar ahorita. Las dos principales formas se llaman merge y rebase. Entonces vamos a dibujar cómo es que teníamos hasta ahorita nuestro grafo. Teníamos esto. Le digo grafo a esta figurita de pelotitas conectadas. O esta línea temporal. Acá. Guap. Y ¿cómo haríamos para unir estas dos líneas temporales? Bueno, hay dos formas. La primera es con merge. Lo que hace merge es básicamente crear un commit. eh,
o sea, apuntamos, primero escogemos una rama anfitriona que va a recibir los cambios de la otra rama. Supongamos que en este caso va a ser main. Y lo que haría Merge es crear un commit que fusione todos los cambios que ocurrieron en esta línea temporal y en esta. Entonces, a efectos prácticos se miraría algo así. Un commit que procede de dos orígenes. Para un rebase sería otra forma. Y es, lo que funciona, la forma en la que funciona rebase es casi como que si tuviéramos unas tijeritas que cortamos en una de las ramas. Cortamos y terminamos. Cortamos ese historial y lo terminamos pegando hasta el final del historial que teníamos antes. Es casi como que si le hubiéramos cambiado su base. Es por eso que se llama rebase. Es básicamente reescribir el historial. Cogemos todo la rama que nos interesa y la pegamos al final de la rama donde nos encontramos. Estos dos cambios, estos dos formas llegan a lo mismo y es unir cambios. Pero entonces la pregunta es, ¿cuándo hacemos merge y cuándo hacemos rebase? La respuesta es muy sencilla, o bueno, realmente depende como tú puedes hacerlo como quieras, pero la convención es, merge lo usamos cuando estamos trabajando con varios desarrolladores y todos tienen su propia copia de este grafo o de este historial. Eh, Porque no es destructivo. Siempre lo único que hacemos es agregar sobre lo que ya estamos. Rebase se hace cuando tú estás trabajando en local. Porque nuevamente todo esto implica reescribir el historial. Entonces, si alguien, por ejemplo, del equipo anterior tiene un historial de esta forma, y tú llegas y dices, no, ahora el historial es de esta forma, estarás obligando a todos los desarrolladores en tu equipo a tener que cambiar su historial de esta forma a esta forma. Y si alguien es desobediente y no lo hace, van a ver, lo que va a hacer Git es va a fusionar los dos tipos de historiales. Y se va a ver algo como esto, un Frankenstein como esto. Entonces, nuevamente esto haría un dolor de cabeza para después estar solucionando. Entonces nuevamente lo puedes hacer tranquilamente en local, donde nadie va a ver tu código, cómo tú manipulas tus ramas. Y para cuando estás trabajando en equipo, utilizas Merge. Simple. Entonces procedamos a hacer eso. La forma en la que les voy a enseñar realmente funciona para las dos. Es el mismo proceso. Y el comando es primero irnos a la rama donde queremos recibir los cambios. En mi caso, esta rama es main. Y para hacer un merge, el comando es git merge y la rama que queremos unir. En este caso se llamaba Bob. Si le doy enter, ahora vemos que hay algún mensaje correcto. Y es que el merge puede salir de dos formas. O puede salir o muy bien o puede salir muy mal. En este caso salió muy mal. Y dice acá, merge conflict. Esta es una de las mayores causas de los dolores de cabeza de la gente que usa Git. Eh, entonces veamos algún ejemplo de eso. Y es que si nos venimos acá a Memingos, van a encontrar que la gran mayoría de Git eh, son de... La gran mayoría de memes de Git son sobre el merge. Es un rollo. Entonces, ahorita lo que quiero que pase es que ustedes no le tengan miedo a este tipo de errores porque realmente no son tan difíciles. Lo que pasa cuando hay un merge conflict, o qué es lo que causa un merge conflict, es lo siguiente. Nosotros tenemos desde dos ramas, modificamos el mismo archivo y la misma línea. Entonces, cuando queremos unir los cambios, Git
directamente no sabe qué hacer. Porque no sabe a cuál de los dos cambios darle más importancia. Él no es el desarrollador y es, ya dijimos que Git es tonto, no sabe qué darle más prioridad. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Es, Git nos pregunta, va, ocurrió este conflicto, ¿cómo lo solucionarías tú? Y ahí es donde entramos al famoso estado de merge conflict. Donde nosotros, desarrolladores, le decimos a Git cómo es que debe solucionar estos cambios. Eso es lo que pasó justamente ahorita, y es que desde dos ramas modifiqué el mismo archivo en la misma línea. Y ahora Git me está preguntando cuál de los dos. Entonces la forma en la que él nos indica dónde es que hay conflictos es justamente escribe estos cabezales de head y estas divisiones en los lugares donde hay conflicto. Y nos dice, y entonces nuestra tarea como desarrolladores es decidir, bueno, quisiera que solo se queden los cambios de la rama de Bob acá. O podría decir yo también que solo me gustarán los cambios de la otra rama. O hay una tercera opción y es decirles, bueno, realmente me gustan todos los cambios. Los agregamos. Y eso sería en la forma en la que nosotros solucionamos un conflicto. Simplemente agarramos los archivos donde hay conflicto y ponemos las líneas que realmente nos interesan. Si están usando algún IDE o editor de código, como ven acá, se miran estos botoncitos tan lindos que ustedes pueden presionar y básicamente efectos prácticos solo va a borrar todo lo que, de forma automática, lo que les importa. Entonces les puedo decir accept incoming change y literal solo hizo borrar esos cabezales y los agregó. Entonces, ahorita ya resolvimos el conflicto, ya sabemos cómo queremos que se mire la siguiente fotografía en el grafo. ¿Qué tendríamos acá? Acá. Ya ya sabemos cómo queremos que se mire esa fotografía, pero todavía no la hemos tomado. Entonces, para eso nos falta, para terminar de resolver un conflicto, hay que hacer un commit. Git commit m y podríamos solve merge conflict o resolver conflicto. Me faltó agregar los archivos. Y acá. Hemos creado un nuevo commit y así ahora hacemos un git log online. Se verán todos los cambios que se hicieron hasta ahorita. Y cabal vemos de que Boba está en la rama anterior. Entonces, a efectos prácticos, lo que hicimos fue creamos un commit que reconciliaba los cambios de ambos. Teníamos una etiqueta Bob que se quedó donde estaba. Una rama Bob que se quedó donde estaba. Y la rama main, después de hacer la fusión, se actualizó. Estamos trabajando en main, entonces así se miraría. Hemos solucionado la mayoría de cambios. Cuando estás trabajando ya en un mundo de desarrollo de software más amplio, todo, ya hay convenciones de cómo es que se llaman a estas ramas, a estas etiquetas, cómo es el flujo. Esas metodologías hay varias, la más común es GitFlow. Y funciona de forma muy sencilla. Tenemos la etiqueta main. Esta es la forma en la que se suele trabajar, aunque hay muchas otras. Eh, Se crea una etiqueta main y cada vez que hay una tarea o una funcionalidad que se quiere agregar, se crea una nueva rama con el nombre de la funcionalidad. La persona que va a hacer esa rama empieza a trabajar por su lado, hace sus funciones. También esto suele resolverse muchas tareas a la vez. Entonces se miraría algo así y otra gente trabajaría así. Y cuando las funcionalidades están listas y están testeadas, en un punto se vuelven a unir a la rama main. Como vemos acá. Entonces esto es lo que hace que exista esta famosa rama de main, que esa sí es protegida porque contiene todos los cambios totales de la, del proyecto. Es una rama muy importante. Y hay gente que agrega otras ramas extra que son como main, que por ejemplo dev, lo puede investigar después.
Pero esta es más o menos como la metodología en la que se maneja Git, con ramas. Ya sabemos mergear y si quieren hacer un rebase lo pueden buscar en internet, es de la misma manera, se resuelve de la misma manera. Solo que ya sabemos que reescribe el código. Entonces, listo, ya tienen Git, ya saben ser unos pros en Git, en local. Ahora ya falta la última parte y es GitHub. Entonces, recordemos que estamos trabajando en equipo. Estamos trabajando en un equipo. Y quisiéramos que todos nuestros cambios de que hicimos nosotros, la gente en otra parte del mundo pueda también recibirlos. Entonces, la solución que se puede tener es que si bien este es nuestro local y tenemos nuestra propia red de historial y agregamos nuestros propios commits, ay, nuestros propios commits, en algún punto quisiéramos compartirlo con alguien más, entonces lo único que hacemos es subir todo nuestro historial a internet. Creo que acá no se vio bien. Lo subimos a la nube. Y lo que pasa es que hay bastantes proveedores de estos servicios que te permiten como guardar o hostear tus repositorios en internet y tener como una copia de ellos. Y el más común, pero por lejos, es este que vemos acá, GitHub. GitHub literal lo que hace es justamente guardar una copia de tu código y también guarda un montón de proyectos de todo tipo de personas. Es como una red social de programadores. Y acá están costeados, de hecho es uno de los proyectos más grandes. Como les decía, está Linux. También hay realmente casi todo lo que busquen en proyectos lo pueden encontrar en GitHub. Siempre hay una copia por acá. Acá tendremos literal el código fuente del sistema operativo Linux. Si ustedes quisieran contribuir, acá pueden hacerlo. Y ahora nuevamente, nosotros queremos también nosotros poder publicar nuestro código y que otra gente lo pueda ver, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Entonces, para eso tenemos que subir nuestro código a GitHub. Es importante que ustedes ya tengan su cuenta de GitHub, en mi caso. Y también tengan configuradas sus llaves SSH. Para cómo hacerlo, pueden venirse acá, Generate SSH Keys, GitHub. Y acá les explica paso a paso cómo se hace o pueden buscarlo en internet, en un video de YouTube. Fácil. Entonces yo ya tengo todo eso preparado y hagámoslo. O sea, que creemos un repositorio en la nube primero. Entonces venimos acá. Yo tengo acá mi parte. Me vengo a mi cuenta. A esta cuenta extra que tengo. Y podemos crear un nuevo repositorio. Que le vamos a llamar YouTube. Lo voy a hacer público. Porque me encantaría que otra gente pudiera ayudar y colaborar. Lo creo. Y acá GitHub nos dice qué comandos debemos ejecutar nosotros para poder subir nuestro repo en local a la nube. Primero tenemos que crear un archivo, crear un repositorio, eso ya lo hicimos, agregar un archivo, hacer nuestro primer commit, tener una rama por convención main. eh, y también y ahorita este es el último comando que no hemos visto y es este que dice git remote add. Entonces, este es otro objeto que tiene Git, les explico, no hay mucha ciencia. Y es que Git tiene una especie de diccionario donde guarda unos nombres y unas URLs. Eh, por defecto, el nombre común que se suele agregar se llama origin, ese es el nombre por defecto, y apunta a una URL. A estas entradas en el diccionario se les llama remotes. ¿Qué es un remote? Es básicamente una dirección donde tú quieres subir tu código. Es una URL. Eh, en este caso, a la URL a la que debes subirlo, en este caso sería GitHub. Debes tener permisos de escritura, que nosotros tenemos porque somos dueños del repositorio.
Y lo que nos está diciendo Git en este comando es, bueno, necesito que en tu local agregues que los siguientes cambios que subas los subas a esta URL y el nombre le puedes llamar origin. Entonces hagamos eso. Podemos hacer un git add, no, git remote add origin, el nombre de la etiqueta, y la URL que tendríamos por acá. Hemos agregado nuestra primera etiqueta y como sabemos que la agregamos bien, podemos venir acá git remote v y dice que ahorita todos nuestros cambios que subamos hagamos un push, se van a subir esta URL y cuando los descargamos a esta URL. Entonces efectivamente ya tenemos nuestro propio repo funcionando. Si acá le damos recargar, nuestros cambios todavía no se han agregado porque todavía no los hemos subido. Y eso es para eso sirve este último comando. Git push. Git push u origin main. Esta parte de acá es temporal. La razón por la cual existe es que nosotros ahorita en nuestro repo local, si lo tuviéramos que dibujar, nosotros tenemos de este lado nuestro grafo. Y de este lado realmente no hay nada. Esto es GitHub. Entonces, en orden para tú poder subir primero tus cambios de una rama, esa rama debe existir en el remoto. Acá existe y acá no. Acá existe y acá no. Entonces, el comando que vemos acá, ese origin main, básicamente le está diciendo, primero crea la etiqueta main, acá, y ya después puedes subir tus cambios. Que es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, le doy git push origin main, agrego mi contraseña. Listo. Y ya tendríamos Git. Si ahora le doy acá a recargar, están nuestros cambios. Acá desde Git también hay un montón de opciones de cómo quisieras permitir a la gente. Y si quieres agregar colaboradores, te vienes acá a Settings y agregas a tus colaboradores. También podríamos editar el código desde acá. Lo voy a hacer acá. Supongamos que esto, a efectos prácticos, es como que si alguien de tu equipo agrega cambios. Hello. Los puedes guardar, agregar tus commits. Y acá hay algo importante y es que, a ver, con el commit que acabo de crear ahorita, tenemos este pequeño dilema. Y es que nosotros tenemos cambios, hay cambios en el repo público que nosotros no tenemos. Entonces, ¿cómo hacemos para descargar los cambios más actuales o sincronizar nuestro repositorio? Actualmente, el comando es tan sencillo como importante. Primero que nada, este es el archivo que se debería actualizar porque es el que modificamos. Como descargamos cambios, como es git pull. Contraseña. Listo. Si ahora venimos acá, creo que no estamos en la rama correcta. Podríamos intentar guardar el archivo tal vez. Eso era. Y acá están los cambios que creamos desde el repositorio remoto. Entonces, git push para enviar, git pull para recibir. Simple. Y con eso nos llevaríamos a la última parte de este proyecto y es nuevamente open source. Quisiéramos poder colaborar con otros equipos en cualquier otro momento o estás en tu propio equipo de trabajo y quieres sugerir cambios. Entonces para esto, por ejemplo, vámonos a este repositorio público de Microsoft. Supongamos que yo tengo mis propios cambios, supongamos que quisiera que estos cambios se agregaran al repo público y que todos puedan usarlos. El problema es que nosotros en este repositorio de Microsoft obviamente no tenemos permiso de poder escribir porque no nos han invitado como colaboradores. Entonces, lo que se puede hacer de eso, hay una solución y es los forks. ¿Cómo funciona un fork? Funciona de esta forma. Básicamente, nosotros tenemos un repo objetivo, en este caso Microsoft, del que nosotros queremos agregar cambios. Entonces, pero no tenemos permiso de escritura. Entonces, lo que hacemos es clonarlo
en nuestra cuenta. Y a partir de acá, sí podemos hacer nosotros nuestros propios cambios. Y después sugerirles a Microsoft que agreguen nuestros cambios. A esta clon que está sincronizado con el repo original se le llama fork. Entonces hagamos un fork. Tal vez no de Microsoft porque es mucho texto. Entonces lo vamos a hacer del mismo repo que tenemos. Nos venimos acá. Fork. YouTube. Sí, lo vamos a ver YouTube. Le damos create fork. Y ahora en mi cuenta estaría teniendo mi propio fork del proyecto que estamos teniendo. Entonces, sí, este es un repo totalmente diferente. Y para poder descargar ese repo, el comando es git clone. Porque supongamos que ahorita ya hicimos nuestro fork y quisiéramos hacer cambios. Le damos a git clone. Y nos venimos acá, code. Copiamos la URL en SSH. Ponemos nuestra contraseña. Y ahorita, si listamos los folders, vemos de que se creó un nuevo folder, un nuevo repositorio con el código de GitHub. Si ahora abrimos ese código con Visual Studio, ese archivo con Visual Studio Code, es como que si nosotros hubiéramos ya hecho nuestro fork, lo hubiéramos clonado de Microsoft y quisiéramos hacer nuestros cambios. Entonces ahorita estamos preparados. Supongamos que ahorita agregamos un nuevo cambio, ¿ya? Esto hará tu repo el mejor del mundo. Supongamos que este es el cambio que queremos sugerirle a Microsoft. Entonces, hacemos nuestro commit, git commit, cambio perfecto. Y lo subimos al repo público. Listo. Ahora en nuestro repositorio, en nuestro fork, ya se vería el último cambio que hicimos. Y lo último que nos falta es pedirle a Microsoft ese último paso de preguntarle a Microsoft, ¿qué opinas? ¿Puedes agregar estos cambios acá? ¿Te gustaría agregarlos? Entonces, para hacer ese proceso de preguntarle a al dueño del repositorio si puedes agregar tus cambios, se le llama pull request. Los pull requests no tienen que ser necesariamente entre forks. También se pueden hacer entre ramas. O sea, cada quien está trabajando por su lado. Supongamos que lo azulito son tus commits. Y tú antes de querer mergearlos a la rama principal le quieres preguntar a tu jefe o al mantenedor, decirle, primero que nada, antes de hacer la pull, ¿me dejarías hacerlo? ¿Qué opinas? ¿Crees que está bien hecho? A ese proceso de preguntarle a alguien antes de mergearlo también es una pull request. ¿Cómo hacemos una pull request? Es una propiedad de GitHub. Entonces, ¿cómo se hace una pull request? Nos venimos a nuestro repo, vamos a pull request, le damos new pull request y decimos, primero que nada, a dónde queremos mergear nuestro código, en este caso al repo original, a la rama main. Y qué es lo que queremos fusionar, los cambios que están en mi rama main local, que me pertenece, de este repo. Acá se mirarán los cambios que estamos sugiriendo. Le damos create pull request. Podrían agregar la información que ustedes quieran, intenten ser descriptivos. Y le damos create pull request. Si ahorita yo me vengo a time hoppers, ya me movió automáticamente, dice que justamente Daniel Rasho está intentando agregar estos cambios de este commit. Y si yo quisiera, como esto solo va a aparecer a los mantenedores, yo puedo hacer una pull request. Le doy merge pull request, merge. Y efectos prácticos, en el código original ya se muestra el último cambio perfecto. Así es como se suele trabajar el flujo de un proyecto open source. Si ustedes en algún momento les interesa colaborar en algún proyecto, es tan simple como hacer su fork, hacer su pull request o algo por el estilo. Sí, entonces eso sería. Eh, Creo que nos podríamos mover a la última fase, que serían los tips. Y eh, voy a intentar ser breve con eso. Y
Tip número uno de Git. Commits atómicos. ¿Qué significa eso? Que intenta hacer commits con la información necesaria y más pequeña que puedas. Es decir, imagínate, creaste una función que funciona y agregaste unos cuantos comentarios, haces un commit. Agregaste otra función, commit. Eliminaste un bug, commit. Eso es hacer pequeños cambios. Básicamente la filosofía de commits atómicos es hacer pequeños cambios y tomar foto. Pequeños cambios y tomar foto. Y eso hace que sea mucho más fácil después descubrir bugs porque nuevamente como todo está muy separadito, sabes, es mucho más fácil encontrar qué commit hizo qué error. El segundo tip es commits descriptivos. Es básicamente, además de crear hacer commits atómicos, que recordemos son gratis, puedes hacer los que tú quieras, eh, es agregarles una buena descripción de decir, bueno, en este commit se hizo esto, 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 esto y esto y esto. En el siguiente commit, esto y esto. Nuevamente esto ayudará después un montón al que quiera encontrar un bug, porque se dice muy bien qué hay que hacer. Y lo mismo con las ramas, es como la regla típica de cualquier programación, o sea, llama bien las cosas. Si haces una rama, ponle el nombre de lo que vas a hacer. Bueno, eso dependerá un poco del flujo que estás viendo. Si vas a implementar la feature de base de datos, podrías llamarla así. Eh, Cualquier información extra, que yo creo que con esto ya se hicieron unos gigachats de Git, siempre en los comentarios. Pero si me preguntan a mí, creo que la mejor fuente de Git es el libro oficial de Git. Lo podemos ver acá. Lo pueden descargar, y lo pueden leer, está muy bien explicado. Pero eso sería todo por mi parte. Así que espero que les haya gustado. Like para más videotutoriales. Y sí, entonces chao. Rayo se despide.